Ministerio de Defensa. El astillero Tandanor será el encargado de la reconstrucción de una casa modular habitacional térmica para la base antártica conjunta Petrel. Este desarrollo del Ministerio de Defensa se enmarca en el proyecto de renovación integral de la base antártica conjunta Petrel, que luego de 40 años vuelve a ser una base permanente. La nueva edificación será una vivienda antártica de última generación diseñada bajo el concepto de autosustentable, donde se innovará con tecnología que permita emplear las energías alternativas. La edificación ocupará una superficie mínima de 1920 metros cuadrados, distribuidas en 2 plantas, y tendrá una capacidad operativa de 60 personas de la dotación permanente y 80 que se encuentren en tránsito, alcanzando una capacidad total de 140 plazas. Entre sus comodidades incluirá una enfermería con consultorio para atención de pacientes, odontología, sala de rayos X, shock room, sala de internación y farmacia, cocina, panadería, gimnasio de usos múltiples y una radioestación para comunicaciones satelitales e informáticas. Además, previamente se realizará un estudio sobre técnicas constructivas adecuadas, materiales resistentes a las condiciones climáticas, experiencias y antecedentes de otras bases y países con edificaciones en la Antártida. Cambiando de información, personal de la Armada Argentina participó de una navegación de investigación en un rompehielos alemán. El rompehielos alemán RB Polarstern llevó a cabo tareas de investigación científica en el Océano Atlántico Sur. A bordo, la teniente de navío Nadia Soledad Rolandi, integrante de la Plana Mayor de la Dirección de Intereses Marítimos, se unió a la expedición, participando como observadora del equipo de trabajo alemán.